Comentario con orientación escatológica de las lecturas de la misa del sábado día 30 de diciembre del 2017, Feria de Navidad. El Evangelio de este día, de San Lucas, es la continuación del de ayer, en donde era la presentación y tan solo nos hablaba de lo que había dicho Simeón. En estos versículos continúa con lo que nos dice Ana de Fanuel, que también estaba allí. Vivía entonces una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años de casada y había permanecido viuda hasta los 84 años, sin apartarse del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Y llegando en aquel mismo momento alababa a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron todas estas cosas mandadas por la ley, del Señor regresaron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Bien, este final quizás nos plantea la duda de si es posible que la presentación fuera la huida de Egipto no se diera, ¿no? Bueno, pues Ana Caterina Emmerich, por ejemplo, también dice que primero se fueron a Nazaret y después huyeron a Egipto. Bueno, esto no concuerda demasiado con lo que dice San Mateo, pues que salieron corriendo pues en cuanto los magos se fueron, ¿no? Aquí parece ser como que los magos ya se habían ido hacía tiempo cuando ellos huyen a Egipto. Pero bueno, más bien cabe pensar pues, sencillamente que San Lucas omite todo lo de Egipto y sin más, ¿no? Bien, entonces el personaje central de este evangelio pues es Ana de Fanuel. ¿Quién era Ana de Fanuel? Pues era una profetisa. Este oficio se ve que entonces no era solo de varones. Jeremías, Isaías, etcétera, ¿no? Si se casó hacia los 16 años, que era la edad normal de casarse en Israel, pues llevaba unos 61 años sirviendo en el templo con ayunos y oraciones. Por tanto, conocía el templo antes de las mejoras que había realizado Herodes, que duraron 46 años, terminaron más o menos en la época del nacimiento de nuestro Señor. Había ido viendo cómo el templo pues se iba afianzando con todo aquel esfuerzo constructor. Y sería muy conocida por sacerdotes y levitas y por los peregrinos que todos los años iban una vez o más al templo. Terminaba siendo un personaje pues cercano al templo. Entonces a ella, como a Simeón, el Espíritu Santo pues le inspiró que fuera en ese momento al templo, en el momento que llegaba nuestro Señor. Lo cual pues una vez más hay que decir que no hay casualidades, no hay casualidades. Y el Espíritu Santo aprovechó, bueno, pues ese instrumento bien dispuesto que era profetisa, que hacía constantes ayunos y oraciones, y se manifestó a través de ella para que otros que también esperaban la llegada del Mesías, que estaban por allí, pues también se enteraran, ¿no? Bien, junto con estos datos, pues hay datos también de diversos místicos, que no son datos falsos o desechables, sino que son también inspirados por Dios. Las revelaciones privadas son para instruirnos e iluminar la revelación pública en aspectos pues, que quedan oscuros a lo mejor. Por ejemplo, en la mística Ciudad de Dios, María de Jesús de Ágreda dice que la niña de María es beata. María de Jesús de Ágreda, la niña María, entregada y encargada a su maestra, con humildad profunda le pidió de rodillas la bendición y le rogó que la recibiese debajo de su obediencia, enseñanza y consejo,
y que tuviese paciencia en lo mucho que con ella trabajaría y padecería. Esto es la presentación de María en el templo, porque la Virgen a los 3 años, pues como dice la tradición, pues fue llevada por sus padres al templo. Sigue diciendo la mística ciudad de Dios. Ana, profetisa, su maestra, la recibió con agrado y la dijo: hija mía, en mi voluntad hallaréis madre y amparo, y yo cuidaré de vos y de vuestra crianza con todo el desvelo posible. Como dice la tradición de otros místicos, pues efectivamente Santa Inés de San Joaquín pues se fueron para Nazaret, donde vivían, y poco tiempo después murió, con lo cual esto de hallaréis madre era porque ella se quedaba pues eso como maestra, ¿no?, en el templo. Pero es que al poco tiempo se mueren también sus padres y realmente pues su tutora, su maestra, pues era Ana de Fanuel, según la mística ciudad de Dios. Entonces la Virgen está en el templo desde los 3 años hasta que se casa con San José. La fiesta litúrgica de la presentación de la Virgen en el templo es el 21 de noviembre. Es una tradición especialmente fuerte en la Iglesia de Oriente. Dice el señor a María Valtorta: ser perfecta como ella lo era equivalía a poseer igualmente una perfecta sensibilidad, por lo que le resultaba más agudo el sacrificio de la separación de sus padres, para irse al templo a vivir. Más por lo mismo era más meritorio. Y aquí dice el señor a María Valtorta una frase que es llena de sabiduría. Quien posee pureza, posee amor. Quien posee amor, posee sabiduría. Y quien posee sabiduría, posee generosidad y heroísmo, porque sabe el por qué y para quién se sacrifica. Ana de Fanuel fue su preceptora en el templo. Entonces, pero fue a lo largo, según María Valtorta va describiendo este tiempo de la vida de la Virgen, se ve que Ana de Fanuel inicialmente era la maestra, pero poco a poco se fue convirtiendo en alumna de la Virgen, al ir viendo cómo los ardores del deseo de la llegada del Mesías que tenía la Virgen, la pureza con que ella describía la necesidad que era necesaria para recibir a Dios, para esa llegada, y fruto de ello era su voto de virginidad, que el voto de virginidad incluso es anterior a la presentación en el templo, porque ella lo cuenta al sumo sacerdote María Valtorta, cuando el sumo sacerdote le dice que ya va a ser el tiempo de que tiene que, según la ley, casarse y tener hijos. Pues entonces ella cuenta que antes ya de ir al templo, ella ya tenía ese deseo de pureza para recibir a Dios, no porque ella fuera a ser la madre, sino porque lo veía necesario, y hizo su voto de virginidad. También al ver su confianza en que Dios arreglaría aquella situación aparentemente contradictoria entre el voto de virginidad y la ley de Dios que pedía pues a todas las doncellas de Israel que se casaran y tuvieran hijos. Y también vio ella la ciencia asociada a la llena de gracia, esto que acaba de decir el Señor, pues la pureza, el amor la sabiduría, pues y en la sabiduría está la ciencia que ella mostraba en alguna conversación con Ana de Fanuel. Ana de Fanuel está también en la conversación con el sumo sacerdote sobre la elección de estado de María, según la ley. Dice contextualmente: María se encuentra prometida al Señor. Ella está ayudando, es la explicación que dice la Virgen
sumo sacerdote, le dice: se encuentra prometida al Señor para su gloria y la salvación de Israel. Era tan solo una niña que apenas sabía deletrear cuando ya se ligó con voto, dice Ana, acudiendo en ayuda de la explicación que está dándole la Virgen. Y el sumo sacerdote comprende perfectamente la situación por iluminación de Dios. Y le contesta: Dios te proporcionará el esposo que será santo, al poner tu confianza en Dios, y a él le darás a conocer tu voto. Bueno, luego Ana de Fanuel está también en el comienzo de ese primer encuentro de la Virgen con San José. San José son llamados una serie de... También esto es una tradición conocida, ¿no? Una serie de descendientes de David, y se les da una vara y florece solamente la de San José. Cuando el sacerdote y Zacarías le van a presentar a San José, a la Virgen, también está allí presente en la primera parte de ese encuentro Ana de Fanuel. Este es un relato que también muestra la ciencia de la Virgen. En parte está cuando todavía estaba viviendo en casa de sus padres, y luego cuando está viviendo en el templo, de los deseos que la Virgen tenía de la llegada del Señor. Dice: escucha, María, en la que escucha con los ojos cerrados, repitiendo bajito como para recordarlas mejor las palabras que la madre le dirige. Cuando Ana, Santa Ana en este caso, termina, le pregunta María a Santa Ana: ¿cuánto falta todavía para que tengamos al Emmanuel? Le responde: unos 30 años, querida. Pues dentro de esa preocupación, cuando ya está en el templo, un día la sorprende Ana de Fanuel ensimismada en su oración, y María se sorprende y le dice: al leer a Daniel se me ha encendido una gran luz en el centro del corazón, y mi mente ha comprendido el sentido de las palabras arcanas. Por las plegarias de los justos se acortarán las 70 semanas. ¿Cambiará el número de años? No, la profecía no miente. No es el curso del sol, sino el de la luna, el que marca la medida del tiempo profético. Esto es una sabiduría divina que Dios concede a la Virgen, y que explica que estaba más cerca que esos años que pensaban en llegar la primera venida del Señor. Ana Catalina Emmerich también da informaciones sobre Ana de Fanuel, y dice que era la hermana de la madre de Lázaro, que viene a ser maestra de María. Bueno, Lázaro luego será muy amigo del Señor, entonces la madre de Lázaro, su tía sería, la tía de Lázaro, Ana de Fanuel. En la presentación de nuestro Señor dice que fue recibida al llegar a San José y Santa Ana por Ana y Noemí, y especifica claramente que era su antigua maestra, Ana. Por tanto, son ya 3 místicos los que dicen que Ana de Fanuel era la maestra de la Virgen cuando ella estaba en el templo, en su juventud. Bueno, y entonces cuenta también Ana Catalina Emmerich que en el día de la presentación, al terminar su discurso Simeón, la profetisa Ana se sintió inspirada y habló largo tiempo del niño Jesús, dando a su madre el nombre de bienaventurada. He visto que todos los presentes escucharon esto con devoción, sin que resultara desorden alguno. Parecía que aquella manera de rezar en alta voz no fuera cosa insólita. Estos son los tiempos de Ana Catalina Emmerich, y efectivamente este modo de rezar, inspirado por el Espíritu Santo en alta voz, este modo de profetizar, este modo que hoy en día a lo mejor pues lo vemos con mayor frecuencia, pues no fuera cosa insólita, que sucedían con frecuencia estas cosas y que era natural que así sucedieran en el templo, curiosamente. O
se ve claramente que que Ana de Fanuel estaba en éxtasis, en lo que se entendería hoy por un éxtasis, en lo cual transmite pues toda esa información que dice el Evangelio, y que dice pues la propia Ana Catalina, y que dice también María Valtorta. El sustrato, o sea, entonces Ana de Fanuel, que aparece así como un flash en el Evangelio, realmente era una persona pues muy importante en la vida de la Virgen. Había sido su maestra, su confidente espiritual y su madre, a falta de Santa Ana cuando muere, para ella, ¿no? Por tanto, pues hasta que pasó ella al cuidado de San José, pues realmente pues era una de las principales, si no la principal persona, que hasta que la Virgen pues sale del templo, ¿no? En su vida. Aquel día de la presentación, sin duda era la única con San José e Isabel, que no estaba allí presente, que sabía que María era madre y era siempre virgen, porque sabía toda la historia del voto y sabía también lo de San José. Aquel niño sabía que además aquel niño era el Mesías, que era Dios. Entonces, ella tiene una información privilegiada en aquel momento, ¿no? Y además, al venir, pues eso, María con el niño, pues que la habría dejado pues pocos meses antes, cuando abandonó el templo, casada ya con San José, pues veía cumplido aquel adelanto de los tiempos que la ciencia de María había profetizado, siendo ella aún su alumna. Con unos 12 años, viene a decir María Valtorta. Por tanto, comprende mejor que los asistentes el oráculo de Simeón, porque el primero que profetiza, según el Evangelio en aquel momento, es Simeón. Porque ella pues ha conocido a la Virgen durante tantos años y tiene la luz del Espíritu Santo, lo mismo que tiene Simeón. Entonces Simeón resulta que termina aquel oráculo que dice sobre nuestro Señor, que vimos en el comentario de ayer, dirigiendo a María pues aquello de una espada atravesará tu alma. Entonces, ¿qué profetizó Ana de Fanuel? Pues acababa de dejar Simeón temblando a la Virgen. No es que no lo supiera, pero que se lo digan, y así en forma profética, pues lógicamente a la Virgen le impactaba. Entonces, dice el Evangelio que Ana de Fanuel simplemente dice, alababa a Dios, se hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Bueno, pero con esto podríamos decir, Ana de Fanuel no va a dar ningún nuevo mazazo con su profecía, sino que ella hace un discurso positivo, sin que niegue lo duro de lo que ha dicho Simeón. Pero María Valtorta nos da más información. Dice, Ana de Fanuel le augura que el Eterno le endulzará de forma sobrenatural la hora del dolor. Mujer, a la que ha dado el Salvador a su pueblo, a la que ha dado el Salvador a su pueblo, no dejará el Señor de enviar un ángel para consolar tu llanto. Nunca faltó la ayuda del Señor a las grandes mujeres de Israel, y tú eres mucho más que Judith y que Yael. Nuestro Dios te dará un corazón de oro purísimo, y para resistir el mal del dolor, el mar del dolor, por el que serás la mujer mayor de la creación, la madre. Está claro que luego termina diciendo, y tu niño, acuérdate de mí a la hora de tu misión. O sea, junto con la espada te traspasará, inmediatamente Dios le manda otra profecía que le dice, pero el Eterno te endulzará de forma sobrenatural la hora del dolor.
no dejará el Señor de enviar un ángel para consolar tu llanto. Y dice, te dará un corazón de oro purísimo. Hoy, desde Fátima, Dios sabemos que quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María, a ese corazón de oro purísimo que le profetizaba Ana de Fanuel en aquel momento, que tendría. ¿Por qué tenemos que tener esa devoción al corazón inmaculado de María? Bueno, es parte de ese ángel. No dejará el Señor de enviar el ángel, como ocurrió en el caso de la agonía del huerto. En aquel momento se le presentan a nuestro Señor todos los pecados del mundo, que Él asumía como propios para redimirlos, y entonces, dice Isaías, cargó sobre sí nuestros dolores. En aquel momento, pues se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Y entrando en agonía oraba con más intensidad. Sin duda, pues también a la Virgen le estaría confortando Dios de algún modo en aquellos momentos de corredención. Pero este tiempo es exactamente igual, o patrón, vamos a decir, de lo que ocurrirá pronto en el aviso. Y como dicen varias revelaciones privadas, veremos a nuestro ángel de la guarda en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese momento se nos van a presentar también todos nuestros pecados, para que nos arrepintamos de ellos de un modo o de otro. Entonces, termina diciéndole nuestro Señor a María Valtorta: Dios se dio a sí mismo para anular la obra de Satanás en los espíritus, y no podrá vencer ahora a los satanases que os torturan. No podrá enjugar vuestro llanto confundiendo a esos dos satanases y mandando de nuevo la paz de su Cristo. ¿Por qué no se lo pedís con fe? Efectivamente, pues estamos en momentos de purificación, previos a el momento de los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué no? Aunque sea purificación, pues pueden tener la ayuda de ese ángel de Dios. No podrá vencer a esos satanases que os torturan. Y el principal de todos los ángeles consoladores, nuestro ángel consolador y refugio en los últimos tiempos, pues es el corazón inmaculado de María, como acabo de decir. Fátima, ¿por qué Dios quiere establecer ahora? Porque es nuestro, entre otras cosas, ángel custodio, ángel consolador y refugio en estos tiempos. Recuerden que pueden ver diariamente estos comentarios con orientación escatológica a las lecturas de la misa y otros vídeos actualizados sobre escatología social y últimos tiempos en el canal de suscripción Vimeo de Antonio Yagüe, en la dirección http://vimeo.com/ondemand/hipótesis. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.